mantiene su atención en la situación bélica que está tomando lugar entre Israel e Irán en estos momentos. Estamos observando con preocupación estos acontecimientos porque la tensión se está elevando y nosotros como cristianos tenemos que encontrar consuelo y fortaleza en nuestra fe y en la confianza soberana de Dios sobre todas las cosas. Aunque los tiempos pueden parecer difíciles y los desafíos abrumadores, podemos depositar nuestra fe en ese Dios que tiene cuidado de nosotros. La historia de Israel siempre ha estado entrelazada en la profecía bíblica de una manera única y poderosa. Desde tiempos antiguos, Dios ha anunciado a través de sus profetas lo que sucederá en estos últimos tiempos. Por eso no debemos sorprendernos cuando vemos el cumplimiento de estas profecías ante nuestros ojos. El incidente que ocurrió en días pasados, donde Israel atacó el consulado iraní en Damasco, nos revela la complejidad y la gravedad de la situación en el Medio Oriente. Irán lanzó un ataque directo contra Israel el fin de semana, en represalia porque destruyó su consulado en Damasco el 1 de abril. Es evidente que este ataque desencadenó esa tensión bélica y dice las noticias y lo que hemos estado conociendo que Irán desplazó un ataque con muchos elementos destructivos. La operación la bautizaron como promesa vinculante. Incluyó 330 drones y misiles que fueron en su gran mayoría interceptados por los sistemas modernos de defensa de Israel con el apoyo de los Estados Unidos, el Reino Unido y la misma Jordania. Los daños que causó fueron limitados, pero dejaron en el aire un gran interrogante. ¿Cómo responderá Israel frente a ese ataque y cómo la situación que se está presentando empujará a la región a una guerra abierta? Este viernes 19 de abril, según las noticias de última hora, se dice que Israel atacó una base aérea iraní en el sur, en una ciudad que se llama Isfahan. Pero estos acontecimientos que estamos presenciando nos remontan a las profecías bíblicas, porque debemos recordar que esta nación, Israel, es el reloj de Dios. Y cuando esto ocurre, es como si nosotros mirásemos nuestro reloj para saber qué horas tenemos. Y nos debemos preguntar, ¿qué hora es en el reloj de Dios? Israel ocupa un lugar especial en la escatología bíblica y en el cumplimiento de las profecías. La historia y el destino de Israel están intrínsecamente ligadas a muchas de las profecías registradas en la Biblia, y el estado actual de Israel es visto por muchos como un signo de cumplimiento de esas profecías y un indicador del plan divino para la humanidad. Desde esta perspectiva, los acontecimientos relacionados con Israel, tanto en el pasado como en el presente y lo que sucederá en el futuro, son vistos como señales de los tiempos y como parte del plan profético de Dios para el mundo. Como creyentes, a menudo observamos estos eventos que afectan a Israel como indicadores del progreso de la historia hacia su cumplimiento final, incluyendo la segunda venida de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Israel siempre ha sido amenazada. En el capítulo 37 de Ezequiel, el profeta nos dice que Israel sería hecha una nación. Dios la reuniría de todas partes del mundo y la restauraría como una nación. El versículo 21 y 22 dice, así ha dicho el Señor,
He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación, dice el versículo 22, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y esta profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde, cuando el primer ministro de Israel, Ben Gurión, proclamó el nacimiento del Estado de Israel después de casi 1900 años de no ser nación, de haber sido esparcida por las naciones de la tierra. Y desde esa fecha, el calendario del fin del mundo o del fin de los tiempos se ha activado. Son las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948. Cientos de judíos se agolpan fuera del Museo de Arte de Tel Aviv. Dentro, las palabras de este hombre van a cambiar por siempre la historia de Medio Oriente. Es David Ben Gurión, presidente de la Agencia Judía para Palestina, en el discurso con el que declara la independencia de Israel. Apenas unas horas antes, los soldados británicos habían abandonado la zona. En las horas siguientes a su declaración de independencia, Israel se vio inmerso en un conflicto bélico, lo que marcó el inicio de una serie de enfrentamientos con sus vecinos. Sus enemigos respondieron con hostilidad, pero la mano protectora de Dios se manifestó de manera sorprendente y fue lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Y fueron 6 días porque tenían que descansar el séptimo día. En 1967, Siria inició un proceso que despertó fuertes tensiones en Oriente Medio y unió a los países árabes en una guerra contra su odiado vecino, Israel. Pero subestimaron el potencial militar y los recursos de este pequeño estado. Tras 6 días de lucha encarnizada, Israel destruyó los ejércitos de 3 países árabes, demostrando que era una fuerza a considerar. Esa guerra es un testimonio poderoso de cómo Dios cuidó y protegió a Israel una y otra vez a lo largo de su historia. Y es impresionante contemplar cómo Dios ha cumplido sus promesas, no solo en la protección de Israel, sino también en la retribución hacia aquellos que se levantan contra esta nación. La promesa que Dios le hizo a Abraham en el libro del Génesis es que Dios bendeciría a los que bendigan a Israel y maldeciría a los que lo maldigan. Y esta promesa no solo es una declaración de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, sino también un recordatorio para nosotros como creyentes de nuestra responsabilidad en relación con Israel. Como amigos de Israel y seguidores de Cristo, tenemos el mandato de bendecir a Israel y de estar al lado de su protección y orar para que Dios traiga la paz en esta región. Por eso es esencial reconocer que Israel como nación soberana está llevando a cabo acciones políticas para protegerse de aquellos que intentan perjudicarla. Al analizar las noticias desde una perspectiva cristiana, debemos recordar que Israel es una nación con un papel significativo en el plan de Dios. A lo largo de su historia bíblica vemos cómo Dios ha protegido y preservado a Israel y debemos orar por la paz y la seguridad de este pueblo escogido. Pero más allá de todos los ataques y los problemas políticos, Israel está siendo atacada y esos ataques tienen un origen espiritual. Históricamente, el odio de Irán hacia Israel proviene de Persia, como se registra en la historia bíblica. Hay un relato en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 10, que se nos muestra un ejemplo poderoso de la lucha espiritual que tiene lugar en los planos celestiales. La escritura dice que durante 21 días Daniel buscó entendimiento en oración y durante este tiempo enfrentó la oposición de un principado satánico
identificado como el príncipe de Persia. Daniel 10, versículos 12 al 13 nos dice que el ángel se le apareció a Daniel y le dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a ella estoy aquí. Pero durante 21 días, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Y este pasaje es impactante porque reconoce que ciertas fuerzas espirituales, como el príncipe de Persia, persisten a lo largo de la historia, ejerciendo su influencia en diferentes épocas y contextos. Los demonios, como seres espirituales, no están sujetos a las limitaciones del tiempo y del espacio como nosotros, y por lo tanto su influencia se puede manifestar de manera continua a lo largo de los siglos. El resurgimiento de Irán, que antes era Persia, es un recordatorio poderoso de esta realidad espiritual. Observamos cómo ciertos eventos geopolíticos pueden estar alineados con fuerzas espirituales que buscan oponerse al plan de Dios y a su pueblo escogido, como lo es Israel. Y este reconocimiento nos lleva a comprender que detrás de los conflictos terrenales hay una batalla espiritual en juego. El ataque contra la nación de Israel no es simplemente un enfrentamiento político o militar, sino también un enfrentamiento espiritual contra las fuerzas del mal que buscan destruir el plan divino para esta nación. Y este pasaje nos recuerda la enseñanza de Efesios 6:12, donde se nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí vemos claramente que detrás de los conflictos terrenales hay una batalla espiritual que se libra en los planos invisibles que no alcanzamos a percibir. Por eso es crucial entender que esta lucha no solamente afecta a individuos y naciones, sino también a pueblos enteros. En el caso de Daniel, la oposición del príncipe de Persia estaba dirigida no solamente contra él, sino también contra el pueblo de Israel y el cumplimiento de los propósitos de Dios para su nación escogida. Debemos estar conscientes de que nuestras batallas no son simplemente físicas, sino también espirituales, y que nuestra arma más poderosa es el poder de la oración y la dependencia en Dios. Por eso en estos tiempos tumultuosos, oremos por la protección y la paz de Israel y confiemos en que el Señor está obrando en medio de los desafíos que enfrenta y que su voluntad se va a cumplir y su gloria se va a manifestar en toda la tierra. Hay un capítulo en el libro de Ezequiel, el capítulo 38, que nos presenta una visión de una coalición liderada por Gog y Magog, que se va a levantar contra Israel en los tiempos finales. Y este pasaje ha sido objeto de muchos debates e interpretaciones a lo largo de los siglos, pero lo que es claro es que describe un tiempo de gran conflicto y prueba para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Por primera vez, las naciones que habla la profecía de Ezequiel son las que están haciendo alianza con Rusia. Y la más importante en este momento es China. El profeta Ezequiel, 700 años antes del nacimiento de Jesús, es decir, 2650 años a la fecha, profetizó de manera detallada y asombrosa. En estos capítulos 38 y 39, sobre dos personajes, Gog, como el líder de una coalición de naciones que se va a levantar contra Israel y va a invadirlo de una manera de grandes proporciones. Este capítulo es interesante porque habla de Gog y Magog. Y dice el versículo 2,
hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog era el rey de la tierra de Magog y principal gobernante sobre Ros, Mesec y Tubal. Ustedes dirán, pero pastor, esos nombres no los conocemos. Remontémonos al Génesis, capítulo 10, versículo 2, donde nos habla de Magog, Mesec y Tubal, que son los nombres de los hijos de Jafet, quien era hijo de Noé. De modo que la futura batalla que se describe aquí en Ezequiel será dirigida por los descendientes de Jafet. Y es interesante que esta coalición incluya países como Rusia, conocida históricamente como Rosh, y Persia, identificada como Irán en la actualidad, así como otros países que se están mencionando aquí en la profecía. Pero la palabra Gog es un término que significa simplemente líder, comandante en jefe. Gog es un personaje apocalíptico, un líder que surge de las tierras de Magog. ¿Y dónde están localizadas esas tierras de Magog? La Biblia se refiere a toda la región eurooriental de Europa, la parte del lejano norte de Israel. Magog hará una alianza de naciones que se conformarán para guerrear contra Dios y su pueblo Israel al fin de los tiempos, incluyendo a Persia, Etiopía y Put, entre otros. Y la interpretación de estas naciones también ha sido objeto de discusión, pero algunos ven paralelismos con naciones modernas en el Medio Oriente y más allá. Déjenme leerle los versículos 5 y 6, donde se nos dice, con ellos están Persia, Etiopía y Put. Versículo 5, todos ellos armados con escudos y yelmos, listos para la batalla. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet, Togarma, desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Notemos aquí que se habla del lejano norte. Si apuntamos desde Israel hacia el norte, lo más lejano que existe al norte de Israel es Moscú, la capital que es el centro político y económico de Rusia. Y el versículo 15 nos vuelve a decir que Magog vendrá de las regiones del lejano norte. Versículo dice, vendrán desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos poderosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. Esta coalición de naciones se menciona también en un salmo profético, el Salmo 83, que comienza invocando al Señor para que no guarde silencio y no permanezca quieto, sino que actúe contra los enemigos de Israel. Luego enumera varias naciones y pueblos que se han unido en esta conspiración contra Israel en el versículo 4. Estas naciones se mencionan en los versículos 5 y 6 de este Salmo 83. Y dice, como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Los campamentos de Edom y de Ismael, los de Moab y de Agar, Gebal, Amón, Amalek, los de Filistea y los habitantes de Tiro, hasta Siria se les ha unido, ha apoyado a los descendientes de Lot. Interpretar estos nombres de naciones es un poco complicado, pero podemos mirar qué representan en la actualidad. Por ejemplo, Edom es la región del sur de Jordania y el sur de Israel. Los ismaelitas, que son descendientes de Ismael, hijo de Abraham, tradicionalmente han sido asociados con todos los pueblos árabes del desierto. Moab es hoy el territorio actual de Jordania.
Los agarenos, es decir, los hijos de Agar, los mismos descendientes de Ismael. Gebal se refiere a una región costera de lo que hoy forma el Líbano. Amón nuevamente se refiere a Jordania. Amalek es esa región del Sinaí y el Negueb. Filistea es lo que hoy nosotros comprendemos como Gaza y la parte costera de Israel también. Asiria se refiere a Irak, a Turquía, parte de Irán y también de Siria. Entonces, estos pueblos tendrán la intención de hacer una coalición y venir contra Israel para tratar de borrar a Israel de la faz de la tierra. Y la idea es destruir totalmente el pueblo de Israel, porque ellos no están satisfechos simplemente con derrotarlos militarmente, sino que ellos quieren borrarlos de la faz de la tierra. Por eso hay tanta hostilidad, por eso hay tanto enemigo en esta región. Y esta determinación sugiere que la amenaza es real y urgente y subraya la importancia de la intervención divina para la protección de Israel. Ezequiel 38 es donde encontramos esta profecía. Versículo 9 dice, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y todos tus aliados, serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Luego el versículo 10, 11 y 12 dice, así dice el Señor omnipotente, en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Está hablando de Gog y Magog. Y dirás, invadiré a un país indefenso. Atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Y el versículo 13 dice, la gente de Sabá y de Dan, los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán, ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Y esta es una profecía asombrosa, impresionante, que prueba que la Biblia es verdad y que Dios tiene sus manos en la historia de toda la humanidad. Ezequiel profetizó esto muchos años antes, porque estas naciones aún en ese tiempo ni siquiera estaban formadas. Se han formado hasta hace unos pocos años. Y actualmente hay dos cosas que detiene esta invasión, que será una invasión en donde se desarrollará lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. Y las dos cosas que la detiene es una humana y otra espiritual. La humana es la Organización del Atlántico del Norte, la OTAN, que agrupa las naciones que se formaron en 1949 para proteger las naciones agrupadas de este organismo contra el comunismo en Europa. Y la parte espiritual es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Miremos algo interesante que nos dice la Escritura y es acerca de los tiempos de los gentiles. Es importante recordar que las profecías sobre el fin de los tiempos nos proporcionan un calendario detallado de eventos. Nos ofrecen un panorama general como señales que ocurrirán en los últimos días y nos instan a prepararnos espiritualmente para la venida de Cristo. En esta línea de tiempo están más o menos los tiempos en el reloj de Dios. Recordemos, nosotros contamos el cromos o nuestro tiempo, nuestro calendario. Pero Dios cuenta su tiempo en el kairos, que es las fechas establecidas en el calendario divino. Estamos en el tiempo de los gentiles, de la iglesia, de la gracia.
Jesús mismo lo denominó así cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Allá en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y él dijo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y añadió, Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y efectivamente, Israel fue hollada en el año 70 y allí empezó como una pausa en la profecía en las 70 semanas que Daniel nos habla en su libro. Y estos 2000 años han sido casi que el tiempo de los gentiles, o sea, de la gracia de Dios por la humanidad, hasta que la iglesia sea arrebatada por el Señor en los aires. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27, nos habla de esta relación entre los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia, y el pueblo de Israel en el plan redentor de Dios. Y en este pasaje el apóstol Pablo reflexiona sobre la incredulidad de Israel en relación con el evangelio de Jesucristo. A lo largo de este capítulo 11 de Romanos, Pablo explora la relación entre los gentiles que han creído en Cristo y los judíos que aún no lo han hecho. Y reconoce que algunos judíos rechazaron el evangelio, lo que permitió que los gentiles fueran incluidos en el pueblo de Dios a través de la fe en Jesús. Pablo advierte a los creyentes gentiles contra la arrogancia, recordándoles que la incredulidad de parte de Israel no significa que Dios haya rechazado totalmente al pueblo de Israel. Más bien, señala que este endurecimiento del corazón de Israel es temporal, es parte del plan soberano de Dios para que nosotros, los gentiles, pudiésemos conocer al Señor como nuestro Salvador. Y este pasaje declara que este endurecimiento entonces es parcial y significa que no todos los judíos han rechazado el evangelio. Nos revela que este endurecimiento no va a ser permanente, sino que tiene un propósito divino, permitir que usted y yo entremos a la salvación y eventualmente llevar a todo Israel para que sea salvo. La frase del versículo 25 de este capítulo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí nos dice que hay un tiempo determinado en el plan de Dios, en el reloj de Dios, en el cual la totalidad de los gentiles que conocen del Señor, que habrán respondido al Evangelio, que son incluidos en el reino de Dios, va a terminar. Y esto significa que cada individuo que escuche el Evangelio debe responder al Señor. Estamos en la plenitud de los gentiles, pero estamos cerca de terminar ese periodo de gracia. Y es por eso tan importante que nosotros estemos preparados, porque vendrá un momento en el cual la iglesia será arrebatada por el Señor. Y después de esto, dice, se espera que todo Israel será salvo. Lo que indica, mis hermanos, una restauración y reconciliación final de los judíos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje culmina con una promesa liberadora muy hermosa que nosotros encontramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, y es una promesa conmovedora y profética. Miren lo que nos dice sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén. Derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron,
y harán lamentación con duelo como por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Este pasaje es una poderosa confirmación del amor redentor de Dios hacia el pueblo escogido de Israel y señala que Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías y Señor en su segunda venida. En el desierto, donde se van a refugiar durante la gran tribulación, el Espíritu Santo se va a manifestar de manera especial. Y muchos en Israel van a clamar y van a ver a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y esto coincide con las palabras de Jesús cuando entró en Jerusalén diciendo que no sería visto hasta que su pueblo dijera, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una señal poderosísima, porque el pueblo de Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías prometido y clamará por su salvación. Y cuando este día llegue, será un momento glorioso de reconciliación y restauración para Israel, porque Jesucristo regresará literalmente y visiblemente por segunda vez después del rapto, acompañado por su iglesia para establecer su reino en la tierra. Y en ese momento, Él derrotará al anticristo, al falso profeta, y establecerá un reino de paz y justicia que no tendrá fin. Por eso, mis hermanos, esta esperanza nos anima a orar por Israel y por la salvación de su pueblo, sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso y redentor para ellos. También nos recuerda la fidelidad de Dios para cumplir todas sus promesas y su deseo de reconciliación y restauración para las naciones de la tierra. Que esperemos con fe y anticipación este glorioso día en que Jesucristo reinará sobre la tierra. Pero antes de ello, nosotros iremos con el Señor, porque según interpretaciones, la iglesia será arrebatada por Cristo antes del periodo de la tribulación que precede a su regreso visible a esta tierra. Y desde esta perspectiva se argumenta que la invasión de Israel por las naciones, descrita en las profecías que hemos visto, es un evento que podría ocurrir después del rapto de la iglesia. Y esto se debe a que la iglesia ya no estaría en la tierra para enfrentar los eventos de la tribulación, incluida la invasión a Israel. Se cree que la invasión de Israel por las naciones será parte de los eventos que marcarán el comienzo de la gran tribulación, un tiempo de gran sufrimiento y juicio en la tierra. La ausencia de la iglesia durante este periodo se interpreta como una muestra de la gracia y el cuidado de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, quienes serán arrebatados antes de que comience este tiempo de juicio. Es importante estar alerta y preparado espiritualmente para los eventos que pueden desencadenar el cumplimiento de estas profecías. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese día, porque para aquellos que sostenemos la creencia en el rapto pretribulacional y el regreso visible de Cristo, entonces tenemos que proclamar este evangelio y debemos de hacerlo como decía Pablo en 1 Corintios 16:22. Maranata, Maranata, el Señor viene pronto. Maranata es una palabra aramea que significa nuestro Señor, ven. Y es una expresión de esperanza y expectativa entre nosotros los cristianos que creemos en el pronto regreso de Jesucristo. Es una declaración de fe en la promesa de que Cristo volverá pronto a establecer su reino sobre esta tierra. Pero antes de eso, nosotros seremos arrebatados por Él en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos
para estar con el Señor en las bodas del Cordero. Que esta palabra Maranata nos recuerde nuestra esperanza puesta en Cristo y su promesa de redención, y que nosotros podamos vivir vidas de fe y santidad, preparados para el encuentro con el Señor. Que nuestra esperanza en la venida de Cristo sea ese motor que mueve nuestras vidas a una confianza, a una preparación espiritual, porque como creyentes tenemos que cultivar una relación de intimidad con Dios, fortalecernos en nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.